Buenos días a todos, buenas tardes. Hoy estamos reunidos aquí para una nueva conferencia, nuestro viaje al interior, o nuestro viaje interior en realidad, en Teosófica Interamericana, cuya conferencia será brindada por Carlos Pérez Menéndez, que es un miembro activo de la Sociedad Teosófica en España. Actualmente es el presidente de la Ramistería. También participa como un coequiper muy directo en las charlas que brinda, y también ha participado y ha brindado numerosas conferencias en diferentes canales y centros teosóficos. Así que hoy tenemos el gusto de estar aquí, de presentarlo y que nos brinde aquí sus conocimientos y su visión. Por favor, Carlos, con la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias a todos los presentes por participar de este evento. Muchas gracias a Isis por toda la invitación y a todo el equipo de Teosófica Interamericana que hacen posible esta transmisión. Bueno, pues voy a ver si puedo compartir la pantalla. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿veis mi pantalla? Perfecto. Sí, Carlos, se puede ver. Vale, perfecto. Bueno, muy bien. Pues el tema de hoy es el viaje interior. Esto es un tema que, bueno, a mí me gustaría, le voy a pedir a Giovanni y al equipo, si ahora es que vamos a empezar con algunas preguntas. Entonces me gustaría si podéis permitir abrir los micrófonos para que comenzamos con unas preguntas y luego sí desarrollamos todo el resto del material para luego pasar a las preguntas. Vale. Bueno, la primera pregunta es, o aquí tenéis las preguntas, ¿a quién no le gusta viajar? ¿A quién no le gusta viajar? Creo que a todos nos gusta mucho viajar. ¿Qué viajes interesantes hemos realizado? ¿Alguien tiene...? No sé si está Isis, pero Isis no cuenta para esto porque nos gana a todos por lejos. Dice, yo no puedo veros, o sea que directamente podéis hablar o coordinar con Marcela o con Giovanni, que quien es el que levante la mano o que quiera decir algo. Bueno, todos habremos hecho viajes interesantes, viajes a lugares exóticos o lugares lejanos. Depende de dónde estemos, pueden ser, es el interés que nos gusta, ¿no? Y nos preguntamos, ¿a dónde nos gustaría ir? Supongo que habrá múltiples respuestas, también dependiendo de dónde estemos. Algunos dirán a Europa, otros dirán, pues me gustaría conocer, qué sé yo, Machu Picchu, por ejemplo, Perú, o me gustaría conocer la India, Egipto. Bueno, evidentemente hay muchas cosas por conocer en todo el mundo. La pregunta, ¿por qué nos gusta viajar? Pensad en esto. ¿Por qué nos gusta viajar? Aparte de que nos alejamos del trabajo, de la rutina y todo, ¿tiene algún otro atractivo, alguna otra motivación, verdad? Entonces, es importante verla a esa motivación y saber qué es lo que nos impulsa a querer buscar viajes. ¿Qué aprendemos cuando viajamos? Esto también es importante. ¿Qué es lo que aprendemos cuando viajamos? Si nosotros viajamos, ¿qué aprendemos? Conocemos a gente nueva, conocemos lugares que a lo mejor hemos visto en fotos, en guías, en documentales, pero estar ahí, perderse, por ejemplo, en las calles de Viena no es lo mismo que ver un documental o una guía sobre Viena. Entonces, esto es
bastante interesante saber qué es lo que aprendemos. También aprendemos costumbres, a veces algo de idiomas, etcétera. ¿Y qué cambios experimentamos nosotros cuando viajamos? Esta pregunta es muy importante. ¿Qué cambios experimentamos cuando viajamos? No sé si alguno quiere decir algo respecto de estas preguntas. Sí, Sí, puede Carlos. ser ah, Sí, adelante. un cambio de rutina en realidad, porque uno en el donde vive tiene toda una rutina y el viaje produce un cambio total, digamos, de todo eso. Y además uno conoce cosas nuevas, costumbres nuevas, es como una semi-renovación, digamos, que produce el viaje. Ujú. Muy bien, gracias, Emilce. ¿Se puede, ¿Algún Carlos? otro? Sí, sí, José Luis. Y bueno, como decía Emilce, un viaje tiene relación a cambiar, ¿no? A cambiar en el lugar donde uno normalmente está. Es una forma de entender que no solamente estamos en ese lugar, sino que podemos estar en otros lugares, de aprender otras costumbres, conocer a otra gente, conocer otras naturalezas. Por ejemplo, nosotros en Bolivia no tenemos mar y cuando llegamos por primera vez al mar es algo impresionante, ¿no? O cuando llegamos por primera vez a una montaña muy alta y vemos desde ahí arriba, es algo es una emoción muy fuerte, ¿no? Entonces, y tiene que ver con, creo que es la naturaleza de la vida, que es cambiar, fluir. Ujú. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vale, ¿alguna otra Yo, opinión? Carlos, yo, Mm. es descubrir lugares nuevos, es comer comida distinta, es conocer otras culturas, otros lugares. Pero tener una cosa interesante, por ejemplo, un árbol es un árbol aquí y allá en India, Ujú. pero hay que verlo con nuevos ojos, pero hay algo que es diferente. Por ejemplo, el color de la flor, ¿no? Eso sí me acuerdo muy bien. Y eso es lo interesante, que tú aparte te tienes que adaptar al nuevo lugar al que vas, que es una forma de descubrirte a ti mismo por esas cosas nuevas que estás descubriendo. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. María Concepción, levantó la mano. Sí, bueno, yo comparto, buenos días, perdón, aquí desde México, de Logia Aura. El viajar es todo lo que comentaron los hermanos, conocer personas, ciudades, con culturas, ¿no? Comidas. A mí sobre todo lo que me llama la atención, siempre me ha gustado viajar, es a donde vayas, ya sea bosque, montaña, mar o lugares, es la energía que guarda cada lugar. Yo tengo un sueño, visitar Egipto y también el Muro de los Lamentos. Cada lugar específico que se considera pues con determinado historial, me gustaría sentir qué energía se siente ahí de ese lugar con su historia, ¿no? O sea, a mí les digo, me gusta mucho, sobre todo viajar al bosque por los árboles, la naturaleza, los animales, en el mar. Es también muy bonito visitar el mar porque depende a dónde vayas, ya sea, bueno, yo soy de México y nada más he conocido la República, pero donde he viajado, por ejemplo, en Baja California, en La Paz, las ballenas, es algo tan hermoso estar cerca de las ballenas, que son experiencias muy... Ops. María, micrófono. Les decía, bueno, ya para terminar, conocer esos lugares con historia, qué se siente, cuál es la energía, cuál es lo que cada persona puede percibir. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, María Concepción. Muchas gracias. Liliana. Sí, bueno, es despejar la mente, cambiar de energía,
uno tiene más ganas de vivir, de conocer, se cambia la energía y se pone uno más positivo ante ver cosas nuevas, gente nueva, lugares nuevos, o lugares que ya uno conoce pero que a uno le gustan, como las montañas, la sierra o el mar, el bosque, cosas naturales, y es como energizarse, y uno vuelve con una energía distinta y con más fuerza para seguir adelante. Muy bien, Liliana, muchísimas gracias. De Salomón. nada. Hola, Carlos. Hola, Salomón. Oye, ¿Cómo bueno, estás, pues querido? yo encontraría, por ejemplo, diferencias de la comida, que pues es algo bien importante, que pues es diferente a nuestro país o a nuestro lugar. Las costumbres también, por supuesto, lugares históricos, la posibilidad de darnos a entender por la diferencia del idioma, afinidad o no afinidad con esos otros seres humanos, aprender lo positivo de esos lugares y de las personas que ahí se encuentran, y en especial la conservación de la naturaleza, cómo es que en esos lugares conservan mejor la naturaleza que tal vez yo mismo en mi lugar, ¿no? Nada más, Carlos, gracias. Vale, muchas gracias, Salomón. Y finalizamos con Emilio. Hola. Bueno, pues como ya se han mencionado muchas cosas que uno podía repetir, intentaré no hacerlo y ser breve. Una de las características a la hora de hacer un viaje para mí es la idea de cambiar de aires. Y eso implica muchas cosas, desde el aire físico, que puede depender de la montaña o del mar o de la meseta, etcétera. Eso ya es una cierta renovación. Yo lo digo porque semanalmente hago este cambio. Yo vivo al lado del mar y entonces estoy, bueno, saturado no, estoy con la energía del mar. Y una vez a la semana subo a la meseta. Quiere decir que hay un cambio de unos 900 metros. Entonces cambio ese aire y ese aire ya es una renovación. Luego, si añado el estar con alguna persona, algún familiar, eso ya me reporta cosas. Y siento que en ese mismo día, cuando vuelvo al hogar, estoy renovado. Entonces ya el día siguiente ya es otra cosa. Bueno, y luego ya, pues obviamente hay un sinfín de variables y de clases de viajes, dependiendo del país, la cultura, o si es un viaje de ocio, si es un viaje de cultura, etcétera. Pues puedes reportar tantas y tantas cosas que se han mencionado, pero especialmente, y para mí ya termino, hay un cambio de mentalidad. La mente se renueva, también el cuerpo, por supuesto, pero esa renovación mental por el cambio, por las características del viaje, es sumamente importante porque se añade a la vida de uno para poder proseguir con ese algo más. Nada Muy más. bien. Gracias. Muy bien, Emilio, muchas gracias. Y bueno, aquí se añadió última hora a Emilce y vamos a darle paso porque Emilce Gufanti, adelante. Sí, buenas tardes a todos y perdón que entré un poquito más tarde. Yo justamente este tema lo tengo muy sensibilizado ahora, ¿no? Y Claro. a mí me parece, bueno, maravilloso, cambio de conciencia, pero sobre todo lo que me pareció observar es que el ser humano, comprendí la vida una y comprendí que todos la comprendemos y que a lo mejor no somos los humanos en su esencia, sino que la política, los distintos poderes que nos hacen la separación, porque en realidad todos tenemos un sentimiento. Cuando hablamos con las personas no somos país, somos alma. Entonces, eso me pareció maravillosamente manifestado en este viaje que hice. Y si uno tiene conciencia de eso, después actúa así también, con mis hermanos argentinos. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Emilce. Bueno, pues
Vamos a continuar entonces. Ahora sí os voy a pedir que silenciéis vuestros micrófonos y muchas gracias. Una que muy frecuente que se ha vuelto que se ha encontrado, se ha utilizado en la literatura universal, en los mitos, en el arte, en la literatura y en el cine. Es decir, hay muchísimos ejemplos de relatos, epopeyas, mitos que tratan de un viaje. Aquí tenemos algunos ejemplos. La Odisea, del viaje de Ulises, su Odiseo. La Divina, vamos a hablar de algunos de ellos un poquito. De la Divina Comedia, también es un viaje. Orfeo y Eurídice, el mito de Orfeo y Eurídice, que Orfeo va a rescatar a Eurídice al inframundo y viaja para rescatarla, y bueno, hay todas. El Quijote, el caballero, el hidalgo Don Quijote de la Mancha, que también con sus viajes de caballería y tratando de luchar contra héroes imaginados, contra enemigos imaginarios. El Señor de los Anillos, la obra de Tolkien, donde hay un viaje de la Comunidad del Anillo tratando de cumplir una misión con muchas penurias. Y también Star Wars, la película creada por George Lucas, que bueno, también vamos a merecer algunos comentarios. La Odisea, en primer lugar, la Odisea es una obra popular que ha sido escrita por Homero en el siglo VIII a.C. Es una de las... Se sabe que Homero escribió mucho más, pero se conservan solamente 2 obras de él, la Odisea y la Ilíada. Y bueno, la Odisea relata cómo Ulises o Odiseo era el rey de la isla de Ítaca, que va a la guerra de Troya, pero su regreso se demora muchísimo y pasa por múltiples experiencias, peripecias, etcétera, dificultades, y tal es así que tarda 10 años en volver a su hogar. Pero claro, a todo esto su esposa Penélope y su hijo Telémaco estaban a cargo, pero claro, la gente de la isla, los nobles o pretendientes, digamos, de la isla, ya le empezaban a decir que, claro, que no, que Ulises no volvía, que tenía que esposarse con algún otro para ocupar el puesto del rey de la isla. Entonces, las aventuras que lleva Ulises, que experimenta Ulises en su regreso, le ayudan a desarrollar inteligencia y discernimiento. Hay muchas cosas conocidas, las sirenas, Calipso, etc. Y finalmente Ulises se reúne con su esposa Penélope, vuelve de incógnito, gana un torneo para mostrar que él es el pretendiente legítimo, y su hijo Telémaco también se reúne con él, recuperando entonces el trono de la isla. Es decir, pero es todo una gran experiencia que tiene a través de este viaje. En la Divina Comedia, bueno, es la obra cumbre de la literatura italiana, que fue escrita en los comienzos del siglo XIV por Dante Alighieri, que está en un lenguaje repleto de alegorías, totalmente lleno de alegorías, desde las primeras páginas hasta las últimas. Dante se interna él mismo, él es el personaje del viaje, en este caso imaginario, se interna él mismo en el mundo post-mortem para encontrar a su amada Beatriz, que había muerto. Dante se había enamorado de una muchacha, de una chica en Florencia, y aunque nunca tuvo la ocasión de ser, digamos, de estar con ella, de partir con ella, pero él la amaba casi en secreto. Entonces, esta chica murió muy joven, y entonces Dante relata cómo él la va a buscar al inframundo, al mundo post-mortem, para encontrarla. Y para ello encuentra la guía de un mentor, del poeta Virgilio, el poeta latino, poeta romano Virgilio, que lo guía a través del infierno y del purgatorio.
Dante, después de pasar y ver muchísimas cosas, llega al paraíso, donde finalmente encuentra a su amada Beatriz, quien lo guía. Durante todo el viaje, comprende Dante, lo que experimenta es comprender el proceso de la vida, las causas, los efectos, lo que le pasaba a la gente, según lo que hacía, según lo que pasaba, y el dolor y el amor. Es decir, él comprende, realmente sale transformado cuando llega al paraíso y cuando llega a unirse a Beatriz. Bueno, esto no es casual. Dante perteneció a una sociedad secreta iniciática de poetas que se llamaba Fedeli d'Amore, los fieles de amor. No, fijaos, esto es interesante, no fieles del amor, sino de amor, porque ellos consideraban amor como una entidad, como la divina Sofía, como la divina sabiduría. Bueno, y es una obra realmente con muchísimo simbolismo. Y para mencionar algo moderno, tenemos Star Wars, la Guerra de las Galaxias, que es la obra de George Lucas, que escribió este libro, según dijo él en un documental, según lo he escuchado, en un reportaje, que él se inspiró en mitos y leyendas clásicos. Y lo hizo porque le daba mucha pena que los jóvenes de nuestra época no tuvieran la ocasión, simplemente porque lo rechazan por ser antiguo, de beber de esos mitos y de inspirarse en esos mitos. Entonces él lo que hizo fue trasladar elementos de de la mitología, de distintos relatos, a digamos, a un ambiente tecnológico de las estrellas, de viajes interplanetarios, interestelares, etcétera, de tal manera que resultara como algo de ciencia ficción y que resultara aceptable para la gente nueva. George Lucas se inspiró muchísimo en el budismo y en los textos de elementos de mitos antiguos. El héroe, Luke Skywalker, debe abandonar su hogar para emprender una aventura por el espacio, que le llevará a descubrir su potencial, a convertirse en un Jedi y a recuperar la libertad del mundo donde él vivía, que estaba amenazado por el lado oscuro de la fuerza, si os recordáis, pero también a enfrentarse y a reconciliarse con su origen. Es decir, él sufre una transformación profunda en todo el viaje y en toda la epopeya de Star Wars. Las peregrinaciones, una peregrinación que es un viaje a un lugar sagrado o mítico. Es un viaje que emprenden algunas personas con carácter religioso, o a veces tiene un carácter parareligioso, es decir, aunque sea el origen digamos, como una peregrinación religiosa, pero mucha gente inclusive va porque siente que es algo muy especial. Es un viaje físico, requiere preparación y esfuerzo. Por ejemplo, el Camino de Santiago, camino que se hace todo por el norte de España para llegar hasta Santiago de Compostela, es una de las peregrinaciones más famosas de Occidente y requiere bastante preparación y esfuerzo. Cada uno lo puede encarar en distintos tramos. Tengo un amigo que lo hizo desde, desde los Pirineos, desde Francia. Una locura realmente, caminó muchísimo y bueno, es una gran preparación, se requiere y una templanza muy grande para soportar todo entre tantos días continuos de caminar y caminar y caminar. Hay una experiencia humana, porque hay relaciones, se establecen amistades, relaciones con los posaderos, con la gente que se va encontrando por el camino, pero también hay contacto con la naturaleza. Se pasa por lugares maravillosos, lugares que en estrecho contacto, que no es lo mismo cuando uno va con el coche, con las ventanillas subidas y mirando todo así a velocidad, que cuando camina y está en ese contacto tan estrecho. Pero también se trata de un viaje místico, porque según avanza por el camino, el peregrino, si va con una actitud adecuada, se transforma. Es decir, va sufriendo
una transformación interior. Y lo relatan muchos de los que hicieron este tipo de peregrinaciones, especialmente el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, por cierto, era un lugar de peregrinaje ya famoso en la antigüedad, porque era como un punto de reunión de místicos, buscadores de todo tipo, de toda era, excedía totalmente lo que es digamos, el sombrero o el contexto del cristianismo. Bueno, otro ejemplo que tenemos de viaje que según una leyenda, según dice la leyenda, a ver, porque una diferencia entre los textos orientales y las tradiciones orientales y las occidentales es que en Oriente no se pretende que todo sea textualmente cierto, sino que se sabe que se mezclan elementos imaginarios para dar más poder al relato y todo, y que entonces, bueno, no sabemos qué parte es verdad y qué parte es leyenda, pero según la leyenda, cuando nació el príncipe Siddhartha Gautama, que era hijo del rey de los Sakyas, que estaba radicado en la ciudad de Kapilavastu, que es en el actual Nepal, en Lumbini, una profecía dijo que se convertiría en un gran rey o en un gran hombre santo. Hubo varios profetas, astrólogos, etcétera, que dijeron esto, y alguno que inclusive dijo directamente que iba a ser un gran hombre santo. Entonces el padre, preocupado por tener una descendencia que continuara con su reino, lo crió dentro de las murallas del palacio, como entre comodidades y placeres, tratando de aislarlo de todos los problemas reales de la vida. Pero cuando tenía 29 años, el Buda salió por primera vez del palacio y tuvo 4 encuentros. Vio a 4 personas, salió con su cochero y vio 4 personas que le impactaron muchísimo. El primero era un viejo, tuvo un encuentro con la vejez, y notó la decadencia del cuerpo y todo, y preguntó qué pasaba. Dice: mi señor, todos cuando llegamos a mayores, llegamos a viejos y tenemos ese estado, el cuerpo se va deteriorando. Luego llegó a un enfermo que estaba muy mal, y él también, el Buda preguntó: ¿esto por qué pasa? Y le dijeron, dice, también la enfermedad es parte de la vida, que él no la conocía. Y luego llegó a la muerte. Estaban quemando un cadáver en una pira funeraria, y también le explicaron que al cabo de un tiempo pues las personas se mueren. Y finalmente se encontró con una asceta que estaba meditando en una gran paz y tranquilidad. Y entonces él se preguntó por qué es todo esto, cuál es la causa de todo esto, y decidió abandonar el palacio para emprender una búsqueda espiritual, que luego de varios intentos fallidos con un grupo de ascetas con los cuales se reunió y de estar casi al borde de la muerte por no alimentarse adecuadamente, encontró el camino del medio, lo que él le llamaba el camino del medio, y alcanzó finalmente la iluminación, comprendiendo todo el proceso de la vida y llegando al estado de su conciencia de Buda, de una conciencia iluminada, despierta, consciente de la esencia de la vida. Y entonces luego de esto se dedicó a enseñar a otros acerca del sufrimiento, sus causas y de cómo liberarse de él. Entonces efectivamente él emprendió un viaje, tuvo que salir de su palacio, de su ciudad, hacer nuevos amigos, etcétera, y probar y tener también sus problemas, hasta que encontró su fortaleza interna. Para Carl Jung, el psiquiatra suizo, que estudió el tema de los mitos universales desde un punto de vista psicológico, porque le llamaron la atención que todo esto, los viajes, que era un tema recurrente en todos los mitos. Y entonces elaboró la teoría o digamos, el concepto que él llamó el viaje del héroe. El viaje del héroe
consiste en la búsqueda de un tesoro, un objeto místico o una migración, es decir, irse a otro lugar, a otro país, que representan, sin embargo, un viaje interior. Inclusive puede ser que no se desplace uno, que no tenga que irse a otro lugar, salir de su casa, sino simplemente que es que puede ser un viaje mental, un viaje psicológico. Durante el viaje del héroe, el héroe pasa por varias fases que Jung definió con arquetipos del inconsciente colectivo. Es decir, en cada fase existe un arquetipo, existe un modelo que generalmente sigue y que ese modelo es común. Y por eso él lo concibió que estaba en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Entonces él habló de que teníamos, por ejemplo, en la primera fase es el arquetipo del inocente. Él dice, yo no sé de qué va, aquí yo con esto no tengo nada que ver, ¿por qué a mí? Y ese tipo de cosas, ¿no? Después, bueno, más adelante fue el arquetipo del huérfano, es decir, donde el viajero se emprende el viaje y todo, y se siente desamparado, confundido, desprotegido. Dice, esto no sé por qué, no entiendo qué es lo que pasa, o lo que yo creía ya no tiene validez, es decir, se le caen todas las ilusiones y se siente un poco como desorientado. Pero finalmente nace en él una fuerza interior que Jung le decía que era el arquetipo del guerrero. Y entonces él emprende batalla, guerrero simuladamente, es decir, él se enfrenta con las condiciones adversas, hace lo imposible para tratar de remontar y para tratar de enfrentar esa adversidad, y finalmente llega al arquetipo del mago, el arquetipo de la persona que produce una transformación interna en sí mismo que lo vuelven sabio y poderoso gracias a las dificultades que ha logrado vencer. Otro personaje muy importante en todo el tema del mito del viaje es Joseph Campbell, escritor, profesor en historia de las religiones, que estudió los mitos en distintas culturas y épocas y encontró un patrón común, parecido a lo que hizo Jung, que expuso en su libro, un libro muy famoso que se llama El héroe de las mil caras. Él dice que todos los temas, que todas las leyendas, los mitos, tienen un patrón común que él le llamó el monomito, es decir, el mito único, detrás donde un personaje se enfrenta al llamado a una misión especial con sus retos y sus experiencias. Y que, es decir, hay un llamado a esa aventura, un llamado a la aventura, a lo desconocido y a la misión. El personaje se convierte en héroe cuando logra vencer las dificultades y se produce entonces una transformación mística. Y Joseph Campbell elaboró una tabla de 12 estados, de 12 puntos o 11 puntos, en los cuales, muy precisos, en los cuales dijo estos son elementos comunes, que se pueden dividir en tres fases. El primero es la partida, el punto 1 es la llamada de la aventura, hay una llamada, recordáis por ejemplo en Star Wars, por poner un ejemplo que supongo que la mayoría habéis visto, cuando el héroe Luke Skywalker se enfrenta, digamos, o toma contacto con un robot, con el pequeño robot de R2D2, que le muestra un mensaje holográfico de la princesa Leia pidiendo que los rescaten. Es el llamado a la aventura. Llamado a la aventura. ¿Por qué a él? ¿Por qué a él? Eso después se sabe. Al principio hay un rechazo a la llamada. ¿Por qué a mí? Dice, ¿yo qué tengo que ver? Yo no tengo nada que ver con esto. Tercero, luego hay un encuentro con el mentor o una ayuda extraordinaria. Y es cuando él se encuentra con, en el caso de Star Wars, por seguir la saga, es cuando se encuentra con un maestro Jedi llamado Obi-Wan Kenobi. Entonces, él le enseña, le empieza a enseñar, le empieza a decir y lo ayuda en esa búsqueda. Luego hay un cruce del umbral, es
decir, donde él definitivamente encara esa búsqueda y parte. Luego hay una segunda fase que Joseph Campbell llama la iniciación, donde hay una serie de pruebas, aliados, enemigos, etcétera, que hacen las 1001 pruebas y que son un poco el meollo del viaje. Hay un acercamiento a la meta que se quiere lograr. Generalmente luego hay una prueba crucial que determina si pasa o no pasa, si se inicia o no se inicia. Y finalmente una recompensa. Dice, hay una recompensa por cuando lo logra, hay una recompensa por haber conseguido esa meta o cumplido esa misión. Pero luego hay algo muy importante, que es la tercera fase. Se emprende el regreso. El héroe emprende el camino de regreso, resucita para los suyos, que parecía perdido, parecía, en fin, perdido en la misión, quizás muerto, etcétera. Pero regresa no igual que se fue, sino que regresa transformado, regresa con el elixir. El elixir es, simbólicamente hablando, es o el objeto que había ido a buscar o el conocimiento que había ido a buscar, pero fundamentalmente es que regresa con la transformación de sus poderes, de su propia naturaleza espiritual desenvuelta, y lo trata de compartir a todos los que le rodean y de ayudar. Se dice que cuando el Buda regresó a su casa después de conseguir la iluminación, tuvo 5 discípulos, y entre los primeros discípulos pues estaba su esposa, y realmente entre la gente que le apreciaba, los convenció y se convirtieron en sus seguidores. Bueno, esto es una estructura común con la que Joseph Campbell hace un análisis muy detallado, muy profundo de todo esto. Dice Joseph Campbell acerca del viaje psicológico, dice, el fin del viaje del héroe no está en su identificación con cualquiera de los personajes o poderes que experimentó. El objetivo final de la búsqueda no debe ser la propia liberación ni el propio éxtasis, sino la sabiduría y el poder de servir a los demás. Una de las muchas diferencias entre una persona famosa, a la cual estamos muy acostumbrados ahora, ¿no?, y un héroe, es que el famoso vive solo para sí mismo, mientras que el héroe actúa para redimir a la sociedad. Esto es una diferencia importante que nos hace decir, bueno, los famosos generalmente no son héroes, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa si analizamos la partida del héroe desde un punto de vista psicológico? Que el viajero, que primero abandona, ¿qué abandona? Pues su casa, lo primero abandona su casa. ¿Y qué representa su casa, su hogar? Pues representa las emociones, los afectos, la familia, los amigos, el círculo familiar, donde él se sabe que querido, que está a gusto y que dice, bueno, pues yo aquí no tendría necesidad de irme, excepto por el llamado que ahora le ha venido para cumplir una determinada misión o por una inquietud, por una necesidad. Luego, él abandona la ciudad. ¿Y qué representa la ciudad? La ciudad representa el entorno conocido, el mundo conocido, la mente, los pensamientos, se abandona primero las emociones. No quiere decir que se pelee con los amigos, con la familia, todo, sino que tiene que dejarlos a un lado para hacer este viaje. Lo mismo también con la mente, con el mundo conocido, tiene que dejar a un lado, digamos, lo que él conoce. ¿Para qué? Para sumergirse en ¿qué cosa? En la aventura. Y la aventura es lo desconocido, la búsqueda. En inglés, the quest. En inglés es curioso que hay 2 palabras para definir pregunta. Para definir una búsqueda. Una es to look for alguna cosa, mirar por alguna cosa, y esto se dice para cuando estás buscando algo que conoces.
Pero el otro es The Quest, que es una búsqueda, pero de algo desconocido. Es decir, no sabes exactamente lo que estás buscando, sabes que estás buscando, pero no sabes qué es y te propones averiguarlo. Y The Quest tiene la misma raíz de question, de preguntar. Bueno, entonces, lo de la zona de confort, esto seguramente lo hemos visto y tiene que ver precisamente con lo del viaje. Se dice que siempre trazamos zonas de confort y tratamos de afincarnos, de asentarnos en ellas. En la zona de confort está lo rutinario, lo que es conocido y en lo cual nos sentimos a gusto porque sabemos cómo actuar. Todo se comporta de la manera esperada, cumple nuestras expectativas y bueno, y ahí está. Más allá de la zona de confort, tenemos una zona de aprendizaje, una zona donde hay innovación, donde hay cosas nuevas, pero es controlable. Es decir, vamos incorporando, sí, cosas nuevas, habilidades nuevas, cambios, pero no son tan profundos como para que nos inquieten o que nos den temor. Pero luego, saliendo de la zona del aprendizaje, tenemos otra que es la zona del pánico. La zona del pánico porque está llena de incertidumbres y de riesgos. Y a veces no somos nosotros los que decidimos atravesarla y llegar hasta allí, sino que son las circunstancias de la vida. La muerte de un ser querido, una desgracia, un accidente, una cosa muy grande, una frustración muy grande, por ejemplo, nos pueden lanzar ya no de las zonas del aprendizaje, sino a la zona del pánico, donde realmente estamos en una situación muy nueva, nos sentimos desprotegidos y no sabemos qué hacer. Pero finalmente tenemos la zona mágica, que es donde están los sueños y la transformación. Es decir, si somos capaces de pasar del pánico y nos zambullimos en lo que es el seguir nuestros propios sueños, entonces podemos tener acceso a una transformación. Normalmente lo que hacemos es saliendo de la zona del confort hacia la zona de aprendizaje, es ampliarla y convertir a lo que hemos aprendido en un nuevo confort. Pero la vida no es constante, es decir, la vida siempre tiene sus circunstancias, tiene sus imprevistos, y un imprevisto nos sacará de la misma y nos arrojará afuera todavía sin que nosotros lo podamos evitar. ¿Por qué no salimos de nuestra zona de confort? Bueno, porque hay resistencia al cambio. Esto es una de las cosas más fuertes. Esto, yo que me he dedicado a los temas de informática, de ingeniería de sistemas, bueno, cuando hay que implantar un sistema nuevo, ya lo sé perfectamente que una de las mayores resistencias es la resistencia al cambio que tiene la gente. Es una de las dificultades que hay que saber cómo gestionarla, con formación, con una serie de cosas, etcétera, porque realmente si les cambian algo de su rutina, generalmente la gente se inquieta muchísimo y se crea muchísimos temores, faltas expectativas de qué me van a hacer, de que van a prescindir de mí, etcétera, etcétera. Hay también un miedo a la incertidumbre o a lo desconocido. Esto realmente es por una falta de comprensión de que la vida es incertidumbre y que la vida tiene una dosis bastante grande de lo desconocido. Es decir, nosotros no siempre tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre, porque hay cosas, no podemos controlarlo todo. En realidad solamente apenas podemos controlar algo y todo lo demás es muchísima incertidumbre. Hay cosas que no dependen de nosotros, que dependen de otros, hay cosas que dependen simplemente de la naturaleza y entonces es incertidumbre y tenemos que aprender a convivir con esa incertidumbre. También la creencia de que no somos capaces, de que no podemos, de que nosotros no podemos enfrentarnos con esta nueva situación o con este cambio. Pues al final de cuentas la gente se demuestra que la gente encuentra una fortaleza muy grande cuando se enfrenta a situaciones críticas y una fortaleza que ellos pensaban que no iban a tener. Otra es el procrastinar, es decir, esperar mejores circunstancias para producir ese cambio.
A veces sabemos que tenemos que hacer algo, que tenemos que cambiar algo, pero bueno, esperemos a mejores circunstancias. Esperaré a que me jubile, y cuando uno se jubila, las cosas no son como se lo pensaba y tienes menos tiempo todavía, o tienes igual poco tiempo. En fin, no hay realmente motivo especial para esperar. Esto es algo que vamos aprendiendo según pasan los años, que esperar no tiene mucho caso. Tampoco vale ser ansioso, pero sí esperar, dejar algo para adelante para cuando las circunstancias sean mejores. Ojo que las circunstancias pueden ser bastante peores. Y luego que la creencia de que el estado actual será permanente. Es decir, no me molesto porque total, yo estoy bien, ya cuando lo necesite haré este cambio. Pero el estado actual no es permanente y hay cosas que no controlamos que dejarán de estar a nuestro alrededor, que dejarán de ser tal cual y nos pueden afectar y bastante. Decía, aquí hay un dicho muy famoso que dice: todo lo que quieres en la vida está fuera de tu zona de confort. Es decir, aprendamos a saltar fuera de la zona de confort y a buscar esa aventura. El viaje interior, entonces, se trata de que los retos de la vida son una invitación al viaje interior. Si todos los retos a que nos enfrentamos, las distintas cosas, la configuración de la familia, el crecimiento de los hijos, cuando se van de casa, cuando tienen su descendencia, cuando nos dan nietos, cuando cambiamos de trabajo, cuando nos enfrentamos a, no sé, a un reto nuevo en el trabajo, todo esto siempre es una invitación a una transformación si lo sabemos ver. Podemos protestar mucho porque nos gusta protestar, porque son favoritos, y le podemos echar la culpa al gobierno, al vecino, al jefe, al dueño, a los clientes, a no sé quién. Pero realmente cuando está ahí, el desafío es un desafío, es una llamada a la aventura, y nosotros podemos seguirla o podemos deprimirnos y protestar y perder la ocasión de tener esa aventura. Cada etapa en la vida, cada etapa cuando somos jóvenes, cuando somos adultos, maduros, viejos, ancianos, lo que sea, cada etapa en sí es un desafío, es una misión, es un viaje. Cada desafío, cada proyecto que tengamos, cada desafío que se nos presente, cada problema a resolver, cada día es un viaje interior en sí mismo. Cada día es realmente la oportunidad que tenemos de hacer una transformación. Todos los días no deberían ser una rutina para nosotros, si sabemos encontrar que cada día tenemos una oportunidad. A veces es difícil de verlo, especialmente si dice, pero si yo es que me tengo que levantar temprano, me preparo, desayuno, no sé cuánto, me voy a trabajar, regreso, hago cosas en casa, ceno, etcétera, y ya se acabó el día. Dice, claro, pero ¿y qué pasa cuando estamos trabajando? ¿Qué pasa cuando estamos acompañando a alguien? ¿O qué pasa cuando simplemente estamos en casa y estamos haciendo las tareas de casa? Hay muchísimo que hay un desafío grande, porque todo depende. Ya sabéis lo que se dice, el ocultista, en el ocultismo no es tan importante lo que haces, sino cómo lo haces. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esa aparente rutina del día a día, que realmente, si lo miramos bien, nunca es rutinario, porque siempre hay cambios, siempre hay cosas que van cambiando, y nosotros tenemos que tratar de ser promotores del cambio, más que, ojo, no digo del cambiar porque sí, cambiar por cambiar, sino tratar de ver dónde mejorar, dónde encontrarnos y tratar de hacer ese cambio nosotros promoviéndolo. Entonces, cada día realmente, y cada etapa, cada desafío, cada proyecto, cada cosa, es un viaje de alguna manera, un viaje interior. Inclusive hasta cosas, miren, tan sencillas o tan complejas como pueden ser, no sé, tener que hacer una reforma en casa, elegir
pues qué pongo en el suelo, qué pongo en las paredes, qué pongo en los muebles, etcétera, etcétera. Y todo esto es al final un montón, configura algo en el cual puede llegar a ser totalmente diferente de cómo lo pensaba al principio. Porque si nos sumergimos en la aventura realmente, pues hay una serie de desafíos y hay una serie de búsquedas y todo y problemas que hay que resolver, que al final de cuentas luego nos dan una experiencia y nos dan una sensación de ser capaces de haberlo podido hacer. Cada viaje es una invitación a sumergirnos en las profundidades del inconsciente, de nuestra propia naturaleza, para conocernos y transformarnos. No podemos aspirar a realizar lo que tenemos en nuestra propia esencia, como seres espirituales, en nuestro propio ser interno, si no conocemos lo que tenemos bajo la alfombra. Si no conocemos, decía Jung, que hay que iluminar la sombra. Él llamaba la sombra a esas características de nuestra personalidad que no vemos o no queremos ver, pero que están ahí. Y no todas son negativas, también las hay positivas, pero que están ahí, no las queremos ver, no nos queremos enfrentar a ellas. Y él decía que hay que iluminar a la sombra, que tenemos que tratar de sacarlas a la luz, de verlas, aceptarlas. No vale nada combatirlas, decir, bueno, que soy una persona ansiosa, nerviosa, o que soy demasiado pasivo. Bueno, no significa que tenga que decir, uy, no tengo que ser esto, tengo que cambiar y tengo que ser lo opuesto, sino que simplemente decir, bueno, aquí es donde estoy, aceptarlo y ya está, tengo esa característica. Que la puedo mejorar, que veo que es algo negativo, que comprendo que puedo hacer una transformación, bien, adelante, pero no significa simplemente rechazar y tratar de aceptar un modelo externo porque yo he leído en un libro que tengo que ser de tal manera, que tengo que ser tranquilo, pacífico, etcétera, cuando la sangre hierve en mi interior. Lo que sí tengo que aprender a moderarme, pero evidentemente todos tenemos temperamentos, capacidades, cualidades diferentes. Pero entonces de nada vale tratar de imaginarme algo fantástico, sublime, etcétera, si luego no conozco aquello que hay en mi naturaleza psicológica y especialmente en el inconsciente. En el inconsciente no existen solamente cosas negativas, como os dije antes con lo de la sombra. También hay una potencia, una fuerza que surge a la luz cuando nos enfrentamos a esas dificultades extremas. Surge una creatividad, una persistencia, una tolerancia, una resiliencia que realmente a lo mejor no sospechábamos. Entonces, lo que se trata con el viaje es sumergirnos en estas profundidades para conocernos, transformarnos y entonces realizar lo que es nuestra esencia vital, nuestro verdadero ser. Y esto no es un viaje, aunque muchas veces el héroe hace el viaje solo, pero generalmente tenemos que compartir la aventura con los demás. Siempre el héroe se encuentra con distintos personajes que le ayudan, distintos personajes a los cuales él puede ayudar, y entonces es realmente una aventura que no es solamente personal, no se trata de cerrar los ojos y emprender ese viaje personalmente, sino que realmente se trata de vivir, relacionarnos, compartir esas experiencias con todos. En La voz del silencio, Elena Blavatsky, que fue la última obra que escribió un año antes de morir, en 1890, junto con La clave de la teosofía, escribió La voz del silencio, que es un compendio, o un extracto, mejor que un compendio, es un extracto de unos aforismos del libro de los preceptos de oro que existía o que existe en lamaserías, en monasterios budistas, pero que no estaban abiertos al público, sino que eran del budismo esotérico. Esto ella lo decía
y decía que escribió estos aforismos de los que recordaba de memoria, de cuando ella fue entrenada en esto, y bueno, pues más tarde fue comprobado, inclusive se hizo cuando fue el centenario en 1990 de la edición de la aparición de La Voz del Silencio, se hizo una edición especial que contaba con un prólogo del Dalai Lama, en el cual él reconoce como un texto auténtico, y además hubo algunos otros lamas que reconocieron la autenticidad del tratado. Entonces, La Voz del Silencio está dedicado a los pocos, está dedicado a los buscadores, aquellos que sienten esa necesidad, que sienten ese llamado a la aventura, ese llamado a la búsqueda y a la realización de la propia naturaleza interna. Y está dividido en 3 fragmentos. En el fragmento 1, ella lo describe como que el viajero o el discípulo tiene que atravesar 3 vestíbulos. Está en un lenguaje, evidentemente, de viaje. Y entonces dice que tiene que atravesar 3 vestíbulos. El de la ignorancia, que es el primer vestíbulo donde están todos, los que se empiezan a preguntar y empiezan a decir. Ignorancia avidya, no es solamente ignorancia de las técnicas o de la constitución del hombre, no de cosas intelectuales, sino la ignorancia acerca de las verdades esenciales de la vida. Luego el vestíbulo del aprendizaje, donde el estudiante aprende y puede distraerse y puede enredarse con cosas que no tienen nada que ver, pero aprende, ahí está aprendiendo. Y el tercero, el de la sabiduría, donde aprende a discernir, aprende esa primera cualidad que es el discernimiento. Después, en el fragmento 2, ella habla de elegir uno de los 2 senderos. Aunque hay algunos proponen que realmente, y creo que puede ser que tienen razón, que realmente el fragmento 2 debería ser el 3, el último, pero bueno, el caso es que aquí dice que propone elegir uno de los 2 senderos, una sabiduría del ojo, la sabiduría de las cosas de la vida, dice, pero una sabiduría del corazón, que va más allá y comprende la necesidad, comprende el tema de la compasión, que no es para uno mismo, sino que es para un servicio. Y esa es la diferencia entre estos 2 senderos. Uno que vive para tratar de realizarse a sí mismo, y el otro, el sendero de la sabiduría del corazón, el que dice, bueno, voy a tratar de realizarme para ayudar, para elevar a toda la humanidad y para disminuir el sufrimiento en el mundo. Y en el fragmento 3, Blavatsky habla de los 7 portales, 7 portales que dice para cada uno de los cuales uno tiene una llave de oro, que abre cada uno, y que cada uno de ellos son paramitas o cualidades que, desarrollándolas, conducen finalmente al prajna paramita, que es la sabiduría completa, la iluminación, el bodhi, y que, bueno, es lo que conduce a este camino. Esto es evidentemente también un viaje, no exento de peligros, porque ella advierte, dice, cuidado que si en esta escalera pones tus pies de barro y no están suficientemente lavados de las miserias humanas y todo, puedes caer y puedes sucumbir. En fin, ella... Y finalmente, lo que da idea en La Voz del Silencio es que la compasión es la motivación más segura del viajero. Dice, no puedes caer en la vanidad, en el orgullo, en la perdición, en el egoísmo, en la magia negra o esto, si hay compasión, si hay realmente compasión por todos los seres. Es decir, porque cuando hay compasión es porque hay un sentimiento de que somos uno con todo el resto. De que de alguna manera, aunque el sentimiento sea primero débil, es decir, yo me siento con mis
considero un enemigo, que es una persona que estoy totalmente en desacuerdo con él, que me ha hecho muchas maldades, etcétera, pues es difícil. Pero ampliar esa motivación sana, porque si alguien quiere realizar este camino, este viaje, solamente por disfrutar él o por realizarse él, pues está perdido, porque es que no comprende la enseñanza fundamental, que es la unidad de todas las religiones, la unidad, perdón, de todos los seres que existe, la unicidad de todos los seres en el universo. Y entonces lo que nos propone Blavatsky en La Voz del Silencio, libros de comentarios, hay un libro de comentarios muy buenos de Joy Mills, de la transformación interna a la externa, y también hay bastantes vídeos. Martín Leiderman hizo un seminario muy bueno sobre La Voz del Silencio, que está en vídeo, está en YouTube, que lo recomiendo, y realmente es una aventura. Pero el propósito de esta charla es hacerlos pensar en que realmente tenemos aventuras todos los días si somos capaces de verlas. Todos los días tenemos una invitación a la aventura, todos los días tenemos, inclusive cada año, cada etapa de nuestra vida, tenemos una aventura diferente, y tenemos que saber ser capaces, si queremos progresar, si no queremos dejarnos vivir, porque uno puede dejarse vivir, estar arrastrándose por los vaivenes de la vida, o uno puede vivir tratando de exprimir, de buscar la enseñanza, el crecimiento, la felicidad detrás de cada una de esas aventuras, aunque sean al principio dolorosas. A veces una enfermedad puede ser mala en principio, pero luego nos produce una limitación que nos permite hacer otras cosas. Y entonces, o nos permite ver la vida de otra manera. Aquí hemos tenido recientemente, o todavía estamos saliendo, pero de la pandemia, de la pandemia del COVID-19, que nos ha traído muchas limitaciones, muchos problemas. Ha fallecido gente que conocíamos, nos ha traído dolor para muchas personas, pero también nos ha permitido encontrar, valorar adecuadamente que a veces cosas simples como la relación personal, la capacidad de dar un abrazo, la capacidad de vernos, de tocarnos, es algo tan simple pero tan necesario en la vida, que si aprendemos, esto del COVID, de la pandemia, también es en cierta manera un viaje. Hemos aprendido, gracias al COVID, a hacer también este tipo de conferencias por Zoom, y hemos podido contactarnos gente que antes no nos conocíamos o que solamente nos conocíamos de nombre, estar ahora involucrados en estas actividades, y realmente ha sido, pues también es un viaje que nos habrá dejado una experiencia, y espero que sea una experiencia útil para todos. Nos ha producido muchísimas limitaciones, muchísima incertidumbre, muchísimo miedo, pero finalmente creo que estamos arribando ya casi al final de esto, y aunque todavía queda, hay que cuidarse, y bueno, todavía hay peligro, hay un cierto peligro, y ahora es menor, pero realmente algo tenemos que recopilar, o tenemos que desarrollar como enseñanza. Y la vida no es la misma después de hacer este viaje interior, el que sea, que antes de hacerlo. Hay una transformación, el individuo se transforma porque sus capacidades aumentan, sus limitaciones disminuyen, y se convierte entonces realmente en un héroe. Yo espero que todos nos consideremos como héroes de la vida, como héroes verdaderamente de luchar en contra, no digo luchar como este que está peleando con la espada o con algo, sino luchar contra la adversidad.
hay una frase de uno de los maestros que dice que tenemos que sembrar, que tenemos que hacer una buena siembra para poder cosechar. Y dice, el deber del teósofo es como el o del ocultista es como el del agricultor, volcar los surcos y poner las semillas. Dice, porque la lucha es con la naturaleza, no dice contra la naturaleza, sino con la naturaleza, y ella es esclava de la ley. Es decir, nosotros, si tenemos esto en cuenta, sabemos que la ley, podemos confiar en la ley, aunque el resultado no sea el que nosotros esperamos. Pero siempre sabemos que podemos confiar en la ley. Si hay preguntas, pues me gustaría Gracias, que las Carlos. podáis hacer. Entonces, emice por favor los micrófonos y atendemos la respuesta. Bueno, gracias, Carlos. Entonces, esperamos que levante la mano. Ya, Salomón, adelante, por favor. Salomón, adelante. Tenías que ser el pionero, sí, señor. Gracias, Carlos. Oye, pues algo que me llama mucho la atención con esto de la pandemia es que, pues, mi experiencia fue que tenemos tantas cosas, tantas bendiciones, digámoslas así, que no las apreciamos, y con la pandemia pudimos, pues, probar que realmente tenemos tantas cosas bonitas, hermosas, oportunidades, y con la pandemia se nos redujeron bastante. Entonces, yo digo, ¿por qué no apreciamos todo eso que tenemos, no? Porque en realidad, si lo llegamos a apreciar, pues realmente somos muy bendecidos y podemos aprovecharlas, porque una vez que se nos quitan, una vez que ya no tenemos esas bendiciones, pues ya se acabaron y pues ya no las aprovechamos, ¿no? Entonces, esa es una experiencia que yo sentí durante la pandemia, que ya no puedo abrazar a las personas, ya no puedo ver a mis parientes mismos, a mis amistades, ya no puedo tocarlos, etcétera. Y ahora, pues como tú mencionas, ya prácticamente estamos un poco saliendo, pues ahora sí ya podemos hasta cierto punto, pues darnos un abrazo, por lo menos saludar de mano, etcétera, ¿no? Nada más eso, Carlos. Muchas gracias. Qué interesante lo que nos has compartido. Gracias. Gracias, Salomón. Fíjate que hay una cosa que también he notado, que hay mucha gente que intenta volver exactamente al punto donde estábamos antes de la pandemia. Es decir, por ejemplo, la pandemia nos ha dejado la experiencia que ya la había, pero digamos, ha hecho necesario teletrabajar. El teletrabajo, evidentemente, no todos los puestos pueden teletrabajar, no se puede despachar pan, por ejemplo, teletrabajando, hay que estar en la panadería, ¿verdad? Pero que el teletrabajo para muchos puestos, que consiste en llegar a la oficina, sentarse delante de un ordenador, estar con el teléfono en la mano y hacer todo su trabajo delante de la pantalla y con el teléfono. Digo, pues eso igualmente lo puede hacer en su casa y se ahorra el tiempo de ida, que a lo mejor son 1 hora o más, tiempo de ida desde su casa a la oficina, el tiempo de vuelta, es un tiempo que puede aprovechar y además es energía que no gasta y no se contamina con el transporte. Sin embargo, entonces, bueno, está claro que también hace falta reunirse, estar físicamente en la oficina de vez en cuando, unos días, pero ahí sé que hay mucha presión de muchas empresas para que se termine el teletrabajo, es decir, para que realmente se reduzca al mínimo. ¿Por qué? Porque dicen que, claro, el teletrabajo, piensan, sí, pero es que si vas a trabajar a la oficina, vas a consumir luego, vas a ir a comer, vas a ir a tomar un café. Entonces, quieren volver exactamente al modelo de consumo, de producción que teníamos antes de la pandemia. Y eso es un problema, es una... digamos, es una pena realmente, porque tenemos que aprender de esto. Tenemos que hay que sacar lo mejor posible. Ya que vino esta pandemia y que tuvimos estas limitaciones, tenemos que aprender a movernos con ellas.
y saber qué sacamos en limpio. Entonces, alguna gente sí, efectivamente, Salomón, coincido contigo que efectivamente aprendemos, ¿no? Tratamos de aprender, pero hay otros que intentan decir, bueno, que se pasar página lo antes posible a todo esto tan negativo y volver a exactamente a como estaba antes. Eso es una oportunidad perdida. Eso es alguien que no ha hecho el viaje. Muchas gracias, Carlos. Muy amable. Gusto saludarte. Gracias a ti, Salomón. Julián, por favor. Sí, hola Carlos, ¿cómo andas? No, te quería decir que la verdad que me viene al pelo tu charla y te agradezco porque yo me estoy por mudar. Entonces, me parece que también una mudanza es toda una experiencia. Y aparte, digamos, lo mío sí es experimentar porque no tengo tanta necesidad de mudarme, pero lo voy a hacer como una experiencia personal, una experiencia interna. Así que me vino re bien tu charla y te agradezco. Bueno, Bueno, eso es todo. Gracias. gracias a ti, Julián. Emilce, adelante, por favor. Emilce, sí. Sí, a mí me gustó muchísimo esto de hacer el viaje, porque es para uno mismo, pero para el compartir, para el crecimiento, no solamente de la persona, sino de todo alrededor. Eso que explicaste me pareció maravilloso, así que te agradezco muchísimo. Vale, gracias a ti. Hola, yo creo que uno de los puntos muy importantes del viaje es que cuando regresas, como lo hace el héroe, ya no eres el mismo. O sea, ya creciste y ya te encontraste a ti mismo, y creo que eso hace una modificación en tu actuar en la vida diaria a tu alrededor, y eso es parte de la maravilla, de la aventura, de lo que es la vida. Muchas gracias, Carlos, me encanta. Gracias, María Eugenia. Gracias. Miguel, adelante. Bien, gracias. Hace unos días oí una frase que me dejó en una gran perplejidad por venir de una persona espiritual. Pero claro, tiene razón. Dijo que nada nuevo bajo el sol. Cierto, pero ¿qué es lo que realmente conocemos bajo el sol? Creo que esto, la respuesta es obvia. No conocemos apenas nada en función a la inmensidad de aprendizaje posible que existe. Entonces creo que esto es lo que realmente invita a ese viaje interior, a ese viaje del autodescubrimiento, porque ese autodescubrimiento no es objetivo, sino subjetivo, en el sentido de que hay aspectos y posibilidades dentro de nosotros mismos que pueden desarrollarse en esa meditación profunda, en esa reflexión, en ese darse cuenta, en esa necesidad de que lo desconocido realmente tenga en nosotros un eco de llamado y mediante toda esa incertidumbre que vivimos, yo entiendo que esa incertidumbre es un trabajo del ser interno que mueve nuestra conciencia para ese darnos cuenta de tantas cosas sutiles, de tantos aspectos bellos que están a nuestro alrededor y que en nuestra coraza mental pues tantas veces no los dejamos pasar a nuestra conciencia intuitiva, ¿no? Entonces creo que ese viaje interior es un llamado hacia una comprensión más amplia, hacia ser más inclusivos, hacia comprender al otro, sus motivaciones, hacia saber cuál es nuestro paso interno a dar, a saber que vivimos en una inmensidad de la que no somos conscientes. Y yo creo que hay que dejar paso a que esa inmensidad nos llene mente y corazón para darnos cuenta de esa gran unidad de la vida, no solo a nuestro alrededor, sino de que esto tiene realmente un ámbito muy inspirador por ser algo universal. Nada más. Muchas gracias, Miguel. Estoy totalmente de acuerdo.
Muy bien. Hay una pregunta en el chat, Carlos. Sí, a ver. Te la leo, Carlos. Muy buenas tardes. Escribe Patricia Chávez. Patricia dice, ¿por qué es muy difícil el camino a descubrirnos a nosotros mismos? Siempre he visto que a través de un hecho traumático o doloroso es cuando entendemos nuestro camino. De acuerdo a su experiencia, ¿qué nos recomendaría hacer en tiempos difíciles de prueba? Vale, pues seguir adelante, reinventarnos. No hay otra. Reinventarnos y ponernos en la situación, no lamentarnos por lo perdido, porque tendemos a hacer eso muchas veces, lamentarnos, decir, bueno, pero mira lo bien que estaba y mira esto cómo fue, sino decir, bueno, esto pasó, no tiene remedio, pues adelante, tenemos que reinventarnos, tenemos que salir adelante y buscar la manera de enfocar con otras características, con otro acento. Muchas veces hay personas que han perdido su trabajo y esto les ha representado un trauma bastante grande, pero gracias a eso luego encontraron otro o inclusive cambiaron de profesión, de actividad y dicen, pues realmente ahora me doy cuenta que no estaba a gusto con lo que estaba haciendo. Entonces no hay que cerrarse, hay que abrirse y seguir y tratar de mantener esa frescura de la mente que nos permita ser creativos y buscar esa fuerza interior que es la fuente de toda la verdadera fortaleza. Eso es lo que creo. Muy bien. Emilce, adelante. Sí, nosotros teníamos acá un miembro, no sé si vos lo conocías, Mario González, que él siempre decía, lo que viene conviene. Y creo que eso resume todo, ¿no? Justo lo que vos estás diciendo. Claro. Aunque no nos guste a veces, pero seguramente conviene. Así es, así es. Muchas gracias por tu charla. Gracias a vosotros. Y bueno, si no hay... Emilio. Perdón, Carlos, a mí me gustaría comentar, estaba recordando que después de haber regresado de un viaje de Asia, algunos hermanos, alguna hermana había dejado su trabajo porque se dio cuenta que no le gustaba. Entonces, si no mal recuerdo, ella se volvió bombera, de dejar un trabajo de escritorio y posteriormente nos carteábamos y bla, bla, bla. Y entonces ella dijo que era inmensamente feliz. Y a nosotros en ese momento no nos cabía que por qué había dejado su trabajo de oficina bien pagado y bla, bla, bla. Y se había metido de bombera y era feliz rescatando a la gente y trabajando con el fuego. Impresionante. Pero eso fue una realidad para complementar lo que estabas diciendo. Gracias. Gracias, María Eugenia, muy interesante. Emilio, por favor. Hola, gracias, Carlos. Y gracias también por esta presentación tan llena de elementos sumamente interesantes que da muchas ideas para continuar y ir aplicando en la vida de uno mismo. A mí me ha proporcionado algunas y quisiera añadir algún comentario y que seguramente llevará implícita alguna pregunta. Si lo crees conveniente, luego intervienes para responder. Mi comentario, alguna idea que ha surgido en tu intervención y presentación, una de ellas es, el viaje tiene muchas cosas implícitas, ¿no? Pero una de estas ideas es que como seres humanos tenemos un viaje que empieza con el nacimiento y concluye con la muerte. Y la subsecuente idea es que después de la muerte empieza otro viaje, que es un viaje distinto, a otro lugar, invisible, desconocido, etcétera, etcétera. El anterior, del nacimiento a la muerte, es un viaje tanto externo, también interno, porque hay un aprendizaje en tantas y tantas facetas.
mi experiencia de vida, como la de otros, pues está transcurriendo en cada una de las etapas, y en cada una de las etapas hay aprendizajes. Hay viajes externos, de esos que hablábamos al principio, cuando nos planteabas las preguntas, y todos y cada uno de nosotros hemos hecho viajes exteriores, acá y allá, a un país, al otro, a diferentes lugares, y nos han ido proporcionando experiencias tanto externas como a veces internas, que probablemente no hayan sido muy conscientes, que esto es otro aspecto del viaje, ¿no? El acrecentamiento de la conciencia, la ampliación de la conciencia. El sentido de la conciencia sería algo que quizás sería un poco largo dentro de plantearlo en este corto espacio, ¿no? Pero este Pero aspecto de la fíjate, conciencia, Emilio, sí que tienes razón, pero que además Blavatsky, por ejemplo, en el Proverbio de la Doctrina Secreta, habla de el trayecto, el viaje de la mónada, dice, es el viaje el peregrinaje obligatorio de todas las almas, que son imagen o reflejo de la laya del alma universal, dice, a través de los ciclos de encarnaciones y muertes y de la ley de karma. Es decir, que ella habla de todo esto como un peregrinaje, justamente. sí. Es un viaje también, ya a nivel muy global. Sí, tienes razón, todo son como viajes dentro de viajes, ¿no? Sí, ahí más o menos quería llegar y ya voy a concluir. Es decir, hay como una especie de peregrinaje en nuestra vida, si lo queremos ver así, la externa por añadidura, como acabas de decir, la enseñanza teosófica nos muestra esto, ¿no? Nos da la idea de que hay un peregrinaje mucho mayor que el de una vida. Entonces, hay otra cuestión, otra pregunta en este proceso, que es, creo que tú lo has dicho con otras palabras, ¿no? La realización de nuestra esencia vital, etc. Y yo creo que en el fondo, si nos hiciéramos esta pregunta, no recuerdo muy bien si estaba entre las que has planteado, ¿qué estamos buscando nosotros? ¿Qué buscamos en el fondo en nuestro peregrinaje? Y ahí es donde podemos encontrar cada uno una respuesta sumamente interesante. Y muchos de nosotros vamos poquito a poco enfrentando esa respuesta a esa pregunta, que puede ser muy consciente o puede ser inconsciente, pero creo que tarde o temprano nos enfrentamos a ella. ¿Hacia dónde voy yo? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué sentido tiene todo esto, ¿no? Y ahí encontramos un sentido de este peregrinaje, que es el título de tu ponencia, Carlos, el viaje interior. Y yo creo, por eso lo planteo, que el verdadero viaje es el interior, es decir, el exterior nos va dando pautas para un viaje diferente, que es el interior, que es el que mayor sentido y significado tiene en un momento dado, a partir de un momento dado, en la trayectoria de cada uno de nuestros seres humanos. No sé si lo ves así, si quieres añadir algo o... No, me parece bien, me parece que estoy de acuerdo con lo que has comentado. Me parece bien y está en línea con lo que íbamos señalando, ¿no? Que evidentemente de alguna manera tenemos que saber, aunque no sea posible verbalizarlo con palabras, expresarlo en palabras en una definición, pero de alguna manera tenemos que llegar a tener la sensación de para qué estamos aquí. Porque si no sabemos eso, estamos perdiendo la ocasión de la encarnación, de aprovechar la encarnación. Gracias, Emilio. Gracias a ti, Carlos. José Luis, sí. Sí, gracias, Carlos. Aprovechando, primero, gracias por la ponencia muy inspiradora y al principio hablé sobre las preguntas que hiciste, me ponía a pensar sobre la analogía del agua, ¿no? El agua en el río, su trabajo es pues fluir, es recorrer el río. En ese viaje toma minerales de las rocas con las que se encuentra, pero también tiene que dar oxígeno, tiene que dar vida por donde va. Entonces,
el viaje yo creo que es algo muy similar, nuestro viaje es muy similar porque, como decía al principio, si mal no recuerdo, María decía, cuando uno va por algún lugar, uno pues toma la energía de ese lugar y continúa el viaje y es importante también dar, ¿no? Entonces, se me ocurrió esa analogía, me parece muy, muy apropiada y es la regla de la naturaleza, ¿no? Creo que la vida fluye, cambia y eso nos pasa a nosotros. Y como decía Emilio, es pues, es un tema muy global, es el peregrino, es la mónada, creo que no lo vemos fácilmente de esa forma, ¿no? Pero bueno, pues creo que gracias a la teosofía podemos tomar conciencia de que debemos seguir fluyendo, dando. Es importante dar el servicio, creo que es muy, muy importante, pues porque no es solamente tomar, ¿no? Y es una regla importante, ¿no? Gracias, Carlos. Muy bien, gracias a ti, gracias a vosotros, y ya os dejo aquí porque me reclaman aquí en casa. Y bueno, pues estoy muy agradecido y muchas gracias por compartir este momento. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias. Antes de cerrar, les voy a comentar, bueno, pues que, bueno, hemos sido 60 personas en el Zoom de diferentes países. La próxima semana la tenemos a Isis Resende con el título El espejo pulido. Es un título muy sugerente y bueno, pues les esperamos, hermanos. Muchas gracias, Carlos. Excelente charla y hasta la siguiente oportunidad. Gracias. Gracias.